Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes, día 18 de junio de 2024. Les voy a contar para empezar lo último, lo que acaba de ocurrir. Y lo que acaba de ocurrir es que hace muy pocos minutos la Junta de Fiscales de Sala, es decir, el Generalato de la Carrera Fiscal, ha procedido a una votación muy ajustada para dirimir una duda que se había planteado. Decían los fiscales del 1O que la ley de amnistía del Gobierno no cubría la malversación. Y sin embargo el fiscal general del Estado sostenía que sí, que por lo tanto la ley de amnistía se tenía que aplicar sin ningún tipo de restricción. Esta duda se trasladó, porque así lo quisieron, los fiscales del 1O a la Junta de Fiscales de Sala, porque ellos dijeron que invocaban el artículo 27 del Estatuto de la Carrera Fiscal, es decir, que no aceptaban, salvo que le diera una orden el fiscal general, seguir otro criterio que no fuera el que dictaba su propia ciencia jurídica y su propia conciencia. Bueno, pues al final hoy se ha producido esa discusión y al final se ha producido esa votación muy ajustada. Tan ajustada que el resultado ha sido 19 votos a favor de la tesis de García Ortiz, incluyendo el del propio García Ortiz, e incluyendo, y esto no deja de ser una cosa muy sorprendente, el de Dolores Delgado. Dolores Delgado en realidad ya no es fiscal de sala. O sea, no ustedes que se anuló su nombramiento. El Tribunal Supremo anuló su nombramiento como fiscal de sala. Lo que pasa es que como esa sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo todavía no se ha ejecutado, ella sigue siendo fiscal de sala. No es fiscal de sala, pero sí es fiscal de sala. Estas cosas, en fin, que son siempre difíciles de explicar. Hay una sentencia que dice, usted ya no es fiscal de sala. Pero esa sentencia no se ha aplicado todavía, por lo tanto, de hecho, sigue siendo fiscal de sala. A mí me parece, esta es una opinión personal que creo que compartirán muchas personas, que alguien que está en esa situación no debería participar en la votación, porque que no se haya ejecutado la sentencia no quiere decir que no exista la sentencia, y por lo tanto, además es una sentencia no recurrible. Por lo tanto, hombre, pues un poco de dignidad personal y un poco de respeto a lo que son las formas, yo creo que Dolores Delgado no debería haber votado y sin embargo ha votado. ¿Por qué hago esta consideración? Porque fíjense, sin el voto de García Ortiz y sin el voto de Dolores Delgado, habría habido 17 fiscales de sala que están en la tesis de que la malversación sí que está cubierta por la ley de amnistía. Y otros 17 en la tesis contraria. Hubieran empatado porque ha habido un fiscal de sala que se ha abstenido. Fíjense cómo ha sido de ajustada esa votación. Una victoria pírrica. Miguel Ángel Pérez. Victoria pírrica del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. La Junta de Fiscales de Sala, colonizada por el propio García Ortiz y por su predecesor al frente de la Fiscalía General Dolores Delgado, ha avalado hoy la amnistía total del gobierno de Pedro Sánchez a los golpistas del 1O. Este martes se ha reunido la cúpula fiscal después de que los 4 fiscales del Supremo, encargados de la causa del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno, invocasen el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. García Ortiz les ordenó, en contra de su criterio, aplicar la amnistía a todos los procesados y condenados por el 1O. El criterio de estos fiscales era que no se podía aplicar la amnistía del gobierno de Pedro Sánchez al delito de malversación cometido por el expresidente catalán fugado Carles Puigdemont, el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsejeros Jordi Turull, Raúl Romeva, Dolors Bassa, Toni Comín y Lluís Puig, porque hubo enriquecimiento patrimonial y este delito atenta contra el derecho de la Unión Europea. Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital afirman que finalmente 19 fiscales han secundado el criterio del fiscal general, incluyendo al propio García Ortiz. 17 han apoyado la tesis de los fiscales del 1O, mientras el fiscal Antonio Bercher se ha abstenido. Las mismas fuentes consultadas apuntan que Delgado ha participado en la votación, ya que el Ministerio de Justicia aún no ha ejecutado la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que anuló su designación como fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos. En líneas generales, el debate en el seno de la Junta de Fiscales de Sala ha transcurrido con respeto, aunque también, dicen, se han vivido algunos momentos de tensión. Recordamos que tras el informe de la Fiscalía, la Sala Penal del Tribunal Supremo tendrá la última palabra. Bueno, tendrá la última palabra el Tribunal Supremo en esta cuestión y también en otra. Saben ustedes que estamos muy pendientes, hablando del fiscal general, no del señor García Ortiz, de que el Tribunal Supremo decide si investiga o no investiga al fiscal general del Estado por el hecho de que él diera la orden de que se revelaran secretos en referencia
a la situación del novio de Isabel Díaz Ayuso y de la inspección fiscal a la que estaba siendo sometido. Lo que todo el mundo intuye es que hay más posibilidades de que el fiscal general del Estado lo terminen investigando que de lo contrario. No podemos darlo por hecho porque esta es una noticia que todavía no se ha producido y por lo tanto estamos viviendo sencillamente de los pronósticos. Y lo cuento no solo porque tiene que ver con lo que ha ocurrido hoy en la en la Junta de Fiscales de Sala, sino porque también ha salido a relucir el nombre de García Ortiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Le han preguntado precisamente a Pilar Alegría, a la ministra portavoz, cuál es la opinión del Gobierno ante la posibilidad de que investiguen por primera vez en la historia democrática, es decir, porque procesen, que es el verbo que se utilizaba antes, al fiscal general del Estado por la presunta comisión de un delito. Y en la respuesta de la portavoz del Gobierno hemos asistido pues a un ejercicio que no es nuevo, pero que a mí me sigue sorprendiendo día a día. Y es como de repente le da la vuelta al argumento, a la pregunta que le formulan desde la bancada de los periodistas, y la portavoz del Gobierno arremete de una manera furibunda contra el Gobierno de Madrid. Es curioso que a veces pongamos el foco en una persona que lo único que ha querido hacer y que ha hecho es desmontar un bulo, y sin embargo traslademos todas las sombras sobre el que genera el bulo y sobre el que filtra la información y los datos personales. Y estoy hablando, sí, del ex director de comunicación del señor Aznar y el director actual de gabinete de la señora Ayuso, y además, jactándose, utiliza sus redes sociales nada más y nada menos para adelantarnos decisiones que días posteriores traslada a los jueces. En fin, aquí es un poco difícil explicarlo de la separación de poderes, ¿eh? No termino de entender muy bien, bueno, mejor dicho, ¿para qué nos vamos a engañar? Entiendo perfectamente lo que ha insinuado la ministra portavoz del Gobierno. La ministra portavoz del Gobierno insinúa que hay algunos jueces que actúan al dictado de lo que dice el jefe de gabinete de una presidenta autonómica del Partido Popular. Por eso le resulta difícil hablar de la división de poderes. Hay una connivencia entre jueces de este país y altos cargos de la administración territorial del Partido Popular. Y esto, lo miremos como lo miremos, me parece que es una acusación en toda regla, de todo punto, impresentable, y mucho más en boca de la portavoz del Gobierno. Bueno, me limito sencillamente a contarles lo que ha ocurrido y hacer la valoración de lo que ustedes mismos acaban de escuchar. Es evidente que el Gobierno está poniendo toda la carne en el asador porque le prometió a los independentistas que habría ley de amnistía, que se aplicaría, y por tanto el fiscal general del Estado, quiero decir, con el apoyo de los fiscales de la UPF, pues están poniendo toda la carne en el asador para que aquella promesa del Gobierno se cumpla. No obstante, no crean ustedes que los independentistas catalanes se han dado por satisfechos, siguen pidiendo más, y de hecho la investidura del señor Illa depende de que les den más. Ahora estamos en el asunto de la financiación, del que tendremos que hablar. Estaba previsto, y sigue estando previsto, que el presidente del Parlamento de Cataluña, el señor Rull, pues se reuniera a partir de hoy, ha empezado a hacerlo, con los portavoces de los grupos parlamentarios para ver si había o no había una mayoría que permitiera, en fin, encargarle a algún diputado del Parlamento catalán que se sometiera a la sesión de investidura. Ayer supimos que Salvador Illa, que es el máximo representante del PSC, el partido que más votos obtuvo en las últimas elecciones catalanas, le había pedido tiempo a Rull. Necesito más tiempo para seguir negociando con el señor, con los señores de Esquerra. No sé con quién está negociando. Probablemente directamente con el señor Junqueras, no lo sé, no tengo ni idea. Pero lo cierto es que esa negociación existe y ha sido reconocida por las dos partes. La pregunta que había que formularle a Rull es, bueno, Illa le ha pedido más tiempo, ¿usted le va a dar más tiempo? Y esto es exactamente lo que le han preguntado esta mañana a Rull en Televisión Española. Esta ha sido la respuesta. Tenemos que escuchar también a los otros candidatos, a los otros partidos, si quieren concurrir o no quieren concurrir. Pero si esta voluntad por parte del PSC o por parte de otra formación política, ponemos en un caso Junts per Catalunya, no se produce ahora, pues evidentemente hay margen durante estos 2 meses. En cualquier caso, lo que es relevante es que la semana que viene empieza a contar el cronómetro. La cuenta atrás empieza la semana que viene y el plazo acaba el 25 de agosto.
Es decir, que haya o no haya sesión de investidura el día 25, el reloj empieza a funcionar. El propio Rull ha dicho que mañana miércoles a las 5 de la tarde convocará a los medios de comunicación y dará a conocer su decisión. También ha aclarado que no puede obligar a nadie a que se someta a la sesión de investidura y por lo tanto lo razonable es que no vaya a haber sesión de investidura el próximo día 25 y que empiece a funcionar el reloj. ¿Y de qué depende de que antes del 25 de agosto haya una sesión de investidura? De que Esquerra Republicana de Cataluña obtenga lo que está pidiendo. Y lo que está pidiendo es, en este momento, ya pidió en su momento la ley de amnistía y los indultos, etcétera, ahora piden algo más. Ahora piden una financiación singular para Cataluña, que quiere decir la recaudación del 100% de los impuestos. Le han preguntado a Rull en qué consiste, se lo han preguntado otras muchas veces, en días anteriores, a otros dirigentes de Esquerra Republicana de Cataluña. Pero bueno, hoy se lo han preguntado a Rull, que es de Junts per Catalunya. ¿En qué consiste esto que ustedes están pidiendo? La financiación singular, ¿qué significa? Nos lo habían explicado, insisto, en días anteriores, pero hoy, por si alguien no lo ha querido entender, el señor Rull lo ha vuelto a explicar con toda claridad. Un sistema de financiación de Cataluña que se parezca al Consejo Económico Vasco, que tiene dos elementos clave: tener la caja y la llave de la caja, y por otra parte echar el café para todos y establecer un mecanismo de relación bilateral. La cuestión es, ¿y es compatible lo que el gobierno ofrece y lo que Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Catalunya, lo que el independentismo catalán demanda? Porque ellos lo que quieren lo acaban de escuchar una vez más. Ayer lo escuchábamos en boca de un dirigente de Esquerra. Hoy lo escuchamos en boca de un dirigente de Junts. Queremos la llave de la caja. Queremos recaudar el 100% de los impuestos. Queremos salirnos del sistema común, del café para todos, acaba de decir el señor Rull. Pero claro, eso no es lo que puede ofrecer el gobierno o lo que debería ofrecer el gobierno. ¿Es compatible lo que pide Esquerra o lo que pide Junts y lo que está dispuesto a ver el gobierno? Hoy se lo han preguntado a la ministra portavoz del gobierno, a Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Según ella, sí, es compatible. Es compatible una negociación de una financiación singular con la negociación multilateral de las comunidades autónomas, atendiendo, por supuesto, a esas singularidades de los territorios. Bueno, esta es la tesis del gobierno, que también es naturalmente la tesis del Partido Socialista. Lo digo porque también Patxi López, que es el portavoz parlamentario del PSOE en el Congreso de los Diputados, ha dicho lo mismo, de la misma manera que hemos oído decirle lo mismo en el día de ayer y de antes de ayer a todos los miembros del gobierno que se han pronunciado sobre esta cuestión. Pero les decía al principio que Pilar Alegría, desde hace algún tiempo, no solo Pilar Alegría, ayer lo hacía Esther Peña, por ejemplo, la portavoz de la Ejecutiva del PSOE y otros miembros del gobierno de Pedro Sánchez, cada vez que tienen ocasión arremeten, con motivo o sin él, contra el Partido Popular. Escuchábamos antes, hablando de García Ortiz, a Pilar Alegría arremetiendo contra Miguel Ángel Rodríguez, que es el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Y hablando de la financiación, también ha querido arremeter contra el gobierno de Díaz Ayuso. Porque dice, hombre, nuestra propuesta es una propuesta que trata de buscar entendimiento. La actitud del Partido Popular es una actitud incomprensible desde el punto de vista del gobierno, dice Pilar Alegría. ¿Y quién la está comandando? ¿Quién está poniéndose al frente de esa estrategia incomprensible? Adivinen. Lo que estamos viendo es una actitud absolutamente, si me permiten, irresponsable por parte de las comunidades autónomas del Partido Popular, lideradas en este caso, una vez más, por la Comunidad Autónoma de Madrid, por su presidenta, la señora Ayuso. Con motivo o sin motivo, hay que sacudir a Isabel Díaz Ayuso. El único problema que tiene en esto el gobierno es que la oposición no solo es el de las comunidades autónomas del Partido Popular. Tiene una oposición muy cercana en los grupos que apoyan a Pedro Sánchez y que le dan estabilidad a esta legislatura. Fíjense, hoy, por ejemplo, Ione Belarra, que es de Podemos, como saben, es la secretaria general de Podemos, no es que haya dicho que va a votar que no a la ley de financiación, si al final propone el gobierno darle el 100% de los impuestos a Cataluña. Pero desde luego ha dejado claro que el modo en el que se está negociando no le gusta un pelo. El debate sobre la financiación para Cataluña no puede ser un intercambio de cromos en el marco de una investidura. Abordarlo como un intercambio de cromos para conseguir los votos en una investidura es un total error y una garantía de fracaso desde mi punto de vista. Bueno, eso no quiere decir que Podemos votar en contra, vuelvo a decir. No ha comprometido el voto en contra. Sin embargo, hay otros grupos
de la mayoría gubernamental, que sí han dicho que votarían en contra. Y ojo, porque esto, aritméticamente hablando, es muy trascendente. Águeda Micó es la portavoz de Compromís. Compromís es uno de los grupos de la llamada mayoría Frankenstein. Y Águeda Micó ha sido muy dura a la hora de analizar la propuesta del gobierno y la demanda de los partidos independentistas. Es más, ha dicho que su grupo parlamentario votaría en contra. La postura de Compromís es clarísima. No vamos a dar apoyo a ninguna reforma de ningún sistema de financiación si no se aborda la infrafinanciación del País Valencià y de las comunidades infrafinanciadas. La solución no puede ser concreta solo para Cataluña, porque Cataluña no es el único territorio del Estado que tiene problemas. ¿Y esto qué consecuencias tendría? Si efectivamente se llevara al Parlamento este nuevo sistema de financiación y Compromís votara en contra, también la Chunta, por cierto, que está en la mayoría Frankenstein, ha dicho lo mismo que Micó. ¿Qué consecuencias tendría? La propia Águeda Micó lo explica. Pues que el gobierno se encontraría con una propuesta que no tiene el respaldo mayoritario del Congreso. Para que una reforma del sistema de financiación se produzca, hace falta una mayoría parlamentaria. Y en estos momentos el Gobierno no tiene una mayoría parlamentaria que le dé apoyo. Por tanto, en estos momentos no habría una mayoría de apoyo parlamentario para que hubiera una reforma del sistema de financiación. Y este es un asunto que no podemos perder de vista. Me parece que interesante desde el punto de vista informativo, porque hace referencia a los apoyos que tendrían que venirle desde la izquierda al Gobierno. Naturalmente no cuenta con los apoyos de la derecha. Hoy el principal partido de la oposición, que es el Partido Popular, ha vuelto a reafirmar que estamos ante un ejercicio de chantaje político. El señor Sánchez necesita el voto de los independentistas y por lo tanto tendrá que darles el precio que le pidan los independentistas. Lo ha dicho con bastante dureza Borja Semper. El señor Sánchez, vuelve a mercadear con el bien común y con la igualdad de todos los españoles, con el único objetivo de obtener y lograr sus objetivos. Estamos convencidos de que el señor Sánchez es un chollo para los políticos independentistas, pero es un problema para el conjunto de los españoles. La pregunta razonable que hoy nos hacemos muchos ciudadanos españoles es ¿cuál será el siguiente paso? ¿El referéndum que ya empieza a exigir RC? Pues no lo sé, yo tampoco quiero ir muy deprisa. Vamos a ir peldaño a peldaño, señor Semper. De momento estamos en lo de la financiación y no hace falta llegar al referéndum. O hay financiación o no hay Illa como presidente de la Generalitat. Lo ha dejado muy claro hoy Carmen Forcadell. Carmen Forcadell fue la presidenta del Parlamento de Cataluña, ella milita en Esquerra Republicana de Cataluña y fue una de las encausadas y de las sentenciadas por el procés, por el 1 de octubre de 2017. Bueno, pues hoy Forcadell ha dicho, no le tenemos miedo a la repetición electoral. Y solo hay una manera de evitar que se repitan las elecciones, decía Forcadell, que nos den lo que pedimos. Nosotros lo que estemos demandando es una Nosotros lo que estamos pidiendo es una mejora para los ciudadanos de este país. Si no podemos conseguir esta mejora, no se tiene que investir por investir. Es decir, Esquerra no tiene que dar sus votos a cambio de nada y por tanto se tiene que investir si se cumplen las condiciones que pide Esquerra. Y no vamos a unas elecciones. Pero repito, la responsabilidad no será de Esquerra porque Esquerra no ha ganado. No serà d'Esquerra perquè Esquerra no ha guanyat. Por lo tanto, aquí, vuelvo a repetir, solo hay dos opciones. O se repiten las elecciones o el gobierno consigue, no sé muy bien cómo, darle a Cataluña el sistema de financiación que los independentistas catalanes están demandando. Y eso de que solo hay dos opciones no lo digo solo yo, no lo dicen las personas que, digamos, están observando la vida política desde el patio de butacas. Lo dicen los propios actores que están en el escenario. La señora Albiach, que es una de las dirigentes de En Comú Podem, hoy lo ha dejado manifiestamente claro. La realidad solamente nos arroja dos opciones. La primera es un gobierno progresista, un gobierno fruto del acuerdo entre Esquerra Republicana, el Partido Socialista y els Comuns, y la segunda es una repetición electoral. Por mucho que haya algunos que estén especulando con una tercera posibilidad, yo sí que querría ser clara, esta tercera posibilidad no existe, no dan los números suficientes para que Junts per Catalunya pueda optar a la presidencia del gobierno de la Generalitat. Que se vaya enterando el señor Puigdemont, no va a tener el apoyo de En Comú Podem por si en algún momento pensó que eso era posible obtenerlo. Otra cosa es que el señor Puigdemont se quiera seguir presentando la investidura sabiendo que la pierde.
en el caso hipotético de que se presente ella y no salga investido, porque a lo mejor se presenta ella y sale investido porque se alcanza un acuerdo con Esquerra, en cuyo caso ya se acabó esto de deshojar la margarita. Y luego hay una última referencia que quiero que conozcan también antes de ir al resumen de otras noticias del día, porque hoy hemos conocido otra decisión interesante, en este caso del Tribunal Constitucional. El Partido Popular recurrió ante el Tribunal Constitucional el voto telemático que a la hora de constituir la mesa del Parlamento de Cataluña habían emitido desde el exilio, dicen ellos, es decir, desde Bruselas, desde donde quiera que estén, el señor Luis Puig y el señor Puigdemont. ¿Qué ha hecho el Tribunal Constitucional? Ha admitido a trámite esa queja del Partido Popular, pero no ha suspendido cautelarmente la posibilidad de que el señor Puigdemont y el señor Puig puedan votar telemáticamente si acaso se da la circunstancia de que puedan volver a hacerlo. Lo explica mejor que yo, una vez más, Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo parlamentario presentado por varios diputados del PP de Cataluña contra la decisión de la Mesa del Parlamento catalán de admitir el voto delegado del expresidente catalán fugado Carles Puigdemont y del exconsejero Lluís Puig para la elección de los órganos de la Cámara, el presidente y miembros de la Mesa. El Tribunal de Garantías que preside Cándido Conde Pumpido también ha decidido no adoptar medida cautelarísima de suspensión del acuerdo, una decisión contra la que han votado en contra los magistrados conservadores Enrique Arnaldo y Concepción Espejel. Recordamos que hace 10 días el Constitucional acordó por unanimidad anular el voto telemático en el Parlamento de Cataluña del diputado y exconsejero fugado Lluís Puig y complicaba la posibilidad de Puigdemont de votar. Martes 18 de junio de 2024, vamos amigos ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado la reforma de la ley del aborto que permite interrumpir el embarazo a las jóvenes de 16 y 17 años sin consentimiento paterno y establece los hospitales públicos como centro de referencia para llevar a cabo esta práctica. La Corte de Garantías ha rechazado el recurso de Vox con los 7 votos a favor de la mayoría progresista frente a los 4 de la minoría conservadora, un resultado idéntico al de hace justo un año cuando el tribunal avaló la ley de plazos del aborto impulsada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y ayer la cumbre informal de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea para negociar la renovación de los altos cargos concluyó sin acuerdo sobre los nombres para ocupar los 4 puestos institucionales en juego. El Partido Popular Europeo intentó que los socialistas solo ocuparan 2 años y medio la presidencia del Consejo Europeo en lugar de los 5 habituales, algo que los negociadores, entre ellos el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, rechazaron. Hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz Pilar Alegría ha anunciado que el presidente prevé seguir en los próximos días las negociaciones con otros líderes europeos. El presidente del Gobierno terminó anoche de madrugada esa reunión informal de los jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas. Y esta misma mañana el propio presidente del Gobierno ha aprovechado para tener una reunión bilateral con el presidente de Eslovaquia para seguir avanzando en los acuerdos que renueven esos altos cargos de la Unión Europea tras las elecciones europeas del 9 de junio. Y por cierto que Sánchez se ha visto obligado a retrasar su regreso a España desde Bruselas por una avería en el avión Falcon no especificada. Unos minutos después del despegue, la aeronave ha tenido que regresar al aeropuerto belga y tras comprobar el alcance del problema se ha enviado otro Falcon para que recoja al jefe del Ejecutivo y al personal que le acompañaba. También en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Pilar Alegría ha reiterado el ultimátum al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para renovar el Consejo General del Poder Judicial antes de que acabe el mes y se ha mostrado convencida de que si el PP tuviera voluntad, la renovación estaría resuelta en tan solo 15 minutos, ha asegurado la ministra portavoz. Desde luego, por parte de este Gobierno está dispuesto a reunirse en cualquier momento, como siempre. Nosotros, desde luego, nos reunimos donde haga falta, en el momento que haga falta. Desde luego, por nosotros no va a quedar. Es más, yo les diré que el balón está en el tejado del Partido Popular. De hecho, lleva más de 2000 días en el tejado del Partido Popular. Yo creo que ya han pasado días suficientes para que bajen el balón.
Y hoy el Ministerio de Educación ha publicado los resultados del último informe PISA relativos al año 2022. El informe arroja luz en cuanto al pensamiento creativo de los alumnos españoles de 15 años, que en esta prueba han quedado en el puesto número 13 de un total de 33 países, ligeramente por encima de la media de los países de la Unión Europea y de la OCDE. Sin embargo, hay diferencias notables entre comunidades. Madrid y Castilla y León han sacado las mejores notas. Lucía Jiménez. La OCDE ha difundido este martes los resultados del estudio Mentes Creativas, el tercer tomo del informe PISA 2022. A pesar de que los estudiantes españoles de 15 años no destacan por comprensión lectora o matemáticas, han quedado en el 13º puesto de 33 en la prueba de pensamiento crítico y además España se posiciona en el 5º mejor país de la OCDE en resolución de problemas científicos. Aún así, en la península hay algunas diferencias entre comunidades. La Comunidad de Madrid, Castilla y León, Galicia y Asturias encabezan la lista de mejor rendimiento con una puntuación media de 32,8 puntos sobre los 60 posibles. Casi alcanzan a Finlandia, ejemplo de calidad educativa para PISA, y a Corea del Sur, líder mundial, con 38 puntos. El consejero de Educación madrileño, Emilio Viciana, se ha hecho eco de los positivos resultados de la capital. Y lo que vemos es que Madrid vuelve a ser la región líder en toda España, se sitúa además entre las 10 primeras de todo el mundo y superamos en 2 puntos, con 34,8 superamos con 2 puntos a la media nacional y también a la media de la Unión Europea, que está incluso un poquito más baja. Entonces, bueno, es un dato muy importante, es un espaldarazo a las políticas educativas del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Nosotros apostamos por la libertad de elección, por la libertad educativa, por la calidad, por reforzar el nivel de exigencia. No obstante, las comunidades de Castilla-La Mancha, Andalucía, País Vasco y Canarias se encuentran a la cola de la lista con una puntuación media de 31,8, seguidas de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla con 26,1 puntos respectivamente. Los resultados señalan que los españoles son mejores en la evaluación y mejora de ideas que en generar conceptos creativos, algo que puede tener que ver con el abuso del uso de las pantallas. Y hoy la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reiterado su intención de tener listo el acuerdo con los agentes sociales sobre la reducción de la jornada laboral antes de verano. El objetivo del Ministerio de Trabajo es recortar las 40 horas semanales de la actualidad a 38 horas y media desde el 1 de enero de 2025, pero para ello necesita que todas las partes estén de acuerdo y hoy, sin embargo, los empresarios vuelven a criticar que Díaz vaya en contra del diálogo social. Leticia Vaquero. A finales de enero, patronal y sindicatos decidieron prescindir del Ministerio de Trabajo en la mesa de diálogo social para avanzar en la reducción de la jornada laboral. El gesto no le gustó al Ejecutivo, que ahora, más de 4 meses después, y ante la falta de avances en la mesa bipartita, ha decidido tomar las riendas y reunir a la mesa de diálogo social, es decir, Gobierno, empresarios y sindicatos, cada semana para acelerar el proceso. Tanto la ministra Yolanda Díaz como el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, lo han defendido. Nos ponemos a velocidad de crucero para antes del verano, como dicen los sindicatos, concluir uno de los temas pendientes. La gente quiere trabajar menos para vivir mejor manteniendo los salarios. Esta es la clave de la reforma que vamos a propiciar. En el marco bilateral hemos intentado avanzar y de momento no está siendo posible. No puede llegar el mes de agosto sin tener claro que en España al menos se va a una reducción de jornada a las 37 horas y media. Sin embargo, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha insistido en que para rebajar la jornada habría que estudiarlo por sectores y siempre teniendo en cuenta las empresas familiares. Denuncia una vez más que el Gobierno imponga la reducción. El que nos tengamos que sentar a una mesa o diga el secretario de Estado, que lo ha dicho ayer, esto va a ir inmediatamente porque tiene que estar, porque ya está decidido, pues hombre, yo no le llamaría diálogo social. Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, le ha pedido a la COE que se muestre abierta a la reducción para poder hablar después de otros temas de interés, como las horas extra. La Generalitat de Cataluña ha levantado también este martes la fase de excepcionalidad por sequía en los 202 municipios del sistema Ter-Llobregat, que abastece a 6 millones de habitantes en el área metropolitana de Barcelona y parte de Girona. Con un índice de la reserva de agua en los pantanos del 38,5%, estas localidades pasan ahora a la fase de alerta y, por tanto, la dotación máxima de agua pasa de 230 a 250 litros por persona al día. Así lo ha anunciado el consejero de Acción Climática en funciones, David Mascort.
En números globales, desde los inicios del mes de junio hemos acumulado 37 hectómetros cúbicos en el sistema Ter Llobregat. Para que os hagáis una idea, es lo que produce aproximadamente la desaladora de la Tordera durante aproximadamente 2 años. Estos embalses, por tanto, del Ter Llobregat están a una capacidad del 38%. Ara a una capacitat del 38%. Y la casa de Belintonia, donde vivió el Nobel de Literatura Vicente Aleixandre, será declarada bien de interés cultural por la Comunidad de Madrid. La intención del Ejecutivo madrileño es adquirir el inmueble para convertirlo posteriormente en un centro de referencia artístico en España y rescatarlo así del estado de abandono en el que se encuentra actualmente. Con esta compra se pondrá fin a años de polémicas entre los herederos del Premio Nobel y las propias administraciones. Tiene todos los detalles Jorge Muñoz. La histórica Casa Belintonia, el hogar de Vicente Aleixandre durante gran parte de su vida adulta, será declarada bien de interés cultural después de décadas de abandono. Así lo ha anunciado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco. La Comunidad de Madrid va a iniciar los trámites para declarar bien de interés cultural la Casa de Vicente Aleixandre. Como sabrán, en junio de 2022, la Comunidad declaró bien de interés patrimonial este inmueble. Con la compra del inmueble por parte de la Comunidad de Madrid y su nuevo reconocimiento, se inicia el proceso de conversión en un centro artístico de referencia en todo el país. Un movimiento que pone fin a varios años de decadencia y de deterioro de un inmueble que el pasado mes de febrero salió a subasta sin ninguna puja registrada. El propio consejero ha responsabilizado de esta situación al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, al que acusa de no atender a sus peticiones iniciadas en febrero para solucionar el asunto. Planteé que fuera el Ministerio el que adquiriese el inmueble y que el resto de administraciones nos ocupásemos de planificar una actividad cultural para los ciudadanos. El ministro, ocupado como ustedes muy bien saben en otros menesteres, no se ha dignado ni a contestarme. Al fin, este centro de reunión de las grandes figuras de la literatura española del siglo XX gozará de una nueva vida a partir de ahora. Y hoy ha trascendido que la inteligencia israelí conocía con precisión y antelación al 7 de octubre los planes de Hamas para secuestrar aquel día entre 200 y 250 personas. Es una información a la que ha tenido acceso la emisora pública israelí Kan, que ha mostrado un informe de inteligencia publicado 3 semanas antes del ataque en suelo israelí, en el que murieron unas 1.200 personas y fueron secuestradas otras 250. Mientras tanto, el primer ministro Benjamin Netanyahu aún no ha asumido responsabilidades políticas al respecto. En la calle, el primer ministro afronta una semana de protestas. Anoche, miles de personas en Jerusalén se manifestaron para exigir su dimisión y que convoque elecciones. 9 personas fueron detenidas y al menos 3 resultaron heridas. En casa de Herrero, Es Radio.